Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Mi nombre es Jorge León y junto con César Campos vamos a abordar varios temas en este programa. Vamos a tener aquí a Rodolfo García, que él es alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la presidencia del Consejo de Ministros PCM. ¿Qué está pasando con el combate por parte? ¿Se ha perdido ya la guerra? ¿Estamos en batalla? ¿Qué es lo que está pasando, no? Así es, Jorge. También continuaremos con candidatos presidenciales, en este caso el aspirante presidencial del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, a quien le indagaremos qué piensa hacer con la minería en nuestro país. Así es. Vamos a un informe que ha preparado el equipo de Rumbo Minero y empezamos con las entrevistas. El Perú ha reforzado este año su estrategia contra la minería ilegal, mediante un enfoque integral que prioriza la criminalización de toda la cadena de valor y el fortalecimiento de las operaciones de interdicción en el territorio nacional bajo la conducción de un alto comisionado. Como parte de este esfuerzo, el 20 de enero de 2026 se promulgó el Decreto Legislativo número 1695, que modifica el Código Penal y eleva las sanciones por tráfico ilícito de recursos minerales. La norma establece penas entre 6 y 9 años de prisión y amplía el delito para no incluir solo la extracción, sino también el beneficio, transporte y comercialización de minerales de origen ilegal. Además, autoriza el uso de técnicas especiales de investigación contra estas redes criminales. En el plano operativo, durante la primera quincena de enero, se realizaron 48 operativos de interdicción, que permitieron destruir maquinaria y campamentos valorizados en más de 61 millones de soles, principalmente en Madre de Dios, Ucayali, Junín, Arequipa y La Libertad. Paralelamente, el Ministerio del Interior impulsa la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal al 2030, articulando a la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Fiscalía Ambiental, frente a una actividad ilícita que ya se ha extendido a casi todo el país. Bien, en esta entrevista ya nos encontramos con el alto comisionado para el combate de la minería ilegal, el señor Rodolfo García Esquere. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Señor García, la primera pregunta y la gran cantidad de mails y de mensajes en redes sociales cuando anunciamos que vamos a entrevistarlo es ¿qué está pasando? Porque a veces uno puede tener algunos éxitos y trabajar por dentro, pero lo que ve el Perú entero es que la lucha contra la minería ilegal está perdida. Son los comentarios que hay en todas partes. Cuéntenos qué está pasando y cómo darle vuelta a algo que cada vez maneja una cantidad de dinero, más de 10.000 millones de dólares al año, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, hay una percepción en la población sobre el problema de la minería ilegal. Lamentablemente es una percepción incompleta desde mi punto de vista, por eso es que los medios de comunicación como los de ustedes ayudan muchísimo para que la población perciba la verdadera gravedad del problema de la minería ilegal y también la verdadera dimensión. No es un problema reciente, es un problema que tiene ya varias décadas. Algunos estiman que la minería ilegal está presente en Madre de Dios desde mitad de la década de los 80. Hay más de 100.000 hectáreas, algunos dicen 200.000 hectáreas depredadas en bosques solo por minería ilegal. Hay 225 cuerpos de agua contaminados. La minería ilegal está en todo el país, afecta a muchísimas comunidades nativas y campesinas. Está haciendo muchísimo daño desde el punto de vista político, económico, social, de seguridad, pero también hay una reacción del Estado, hay un cambio que se está impulsando desde hace poco a través de la nueva estrategia para la reducción e interdicción de la minería ilegal, que tiene una mirada integral tanto del problema como de la solución, y eso yo puedo explicarles algo al respecto. Podríamos ir explicando algo, Rodolfo, al respecto, porque se ha dado, y lo han analizado algunos expertos, el llamado efecto globo. Si bien en Patás pudiera bajar de alguna manera, y eso es un indicador que el gobierno exalta, sin embargo en Huánuco, usted muy bien lo ha dicho, Madre de Dios, en la propia selva, en Iquitos, han aumentado tremendamente
también la actividad minera ilegal. Y parte del problema es la cantidad de entidades públicas que tienen que participar. Usted es el alto comisionado, representa al Poder Ejecutivo, pero interviene el Ministerio del Interior, interviene la SUNAT, interviene el gobierno regional, los gobiernos locales. ¿Cómo podríamos focalizar la articulación de ese esfuerzo y ese trabajo en los resultados positivos que se pueda tener? Sí, con todo gusto. Como ustedes saben, existe una comisión multisectorial. La integran 9 ministros y otras 5 entidades donde está el Ministerio Público, el Poder Judicial, la SUNAT, la SUNAR, los gobiernos regionales inclusive. Esa comisión trabaja en 3 ejes, ¿no? 3 ejes que son bastante diferenciados, muy marcados, pero complementarios, absolutamente complementarios. El primero es el de la formalización. Y yo siempre lo digo de esta manera, ¿no? En la medida que tengamos más minería formal, va a haber menos informal y menos espacio para la ilegalidad. Entonces ahí el Ministerio de Energía y Minas tiene sus normas, por ahora estas ampliaciones del REINFO, esperamos tener pronto una ley MAPE. Las exclusiones de más de 50,000 REINFOs que se hicieron el año pasado es un logro muy importante que hay que destacarlo, ¿no? Hubo, por supuesto, mucho ruido al respecto, sin embargo, de los más de 50,000 REINFOs, 45,800 no trabajaban por 4 años o más. Eso hay que decirlo, entonces es parte de la realidad que ahora el universo de los REINFOs se ha reducido significativamente a algo más de 31,000 REINFOs y muchos de los cuales tienen de verdad posibilidades de formalizarse. Entonces, ese es un trabajo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas desde la comisión, le hacemos seguimiento y la contribución es muy importante a la lucha contra la minería ilegal. El segundo eje es el de la erradicación propiamente dicha y ahí hay un cambio muy importante en el enfoque. Lo que se ha venido haciendo por más de una década es ir a destruir dragas o ir a cerrar bocaminas. Por supuesto, hay otras instituciones que han participado, como la SUNAT, haciendo lo suyo, etcétera, pero no estaba un enfoque integral o integrado en una sola estrategia. Hoy lo está. El año pasado, en junio, se aprobó con decreto supremo la estrategia que se llama para la reducción e interdicción de la minería ilegal. Hago hincapié en esto porque la anterior, la del 2014, se llamaba Estrategia para la Interdicción. Al haberle agregado reducción e interdicción, le damos un enfoque mayor, donde intervienen muchos más actores y la estrategia está dividida en 7 ejes. Está desde el tema de georreferenciación, gestión del conocimiento, la UIF tiene un rol muy importante en el seguimiento del dinero. Están las interdicciones propiamente dichas, con un enfoque que ahora lo voy a explicar. Está el seguimiento o el monitoreo al tema de las plantas de procesamiento, que son un centro de gravedad, especialmente en la minería de socavón. El seguimiento, el control de los insumos químicos, de los combustibles, de los explosivos, de la comercialización y especialmente de la investigación criminal, inteligencia e investigación. El enfoque que hay ahora en la interdicción, solamente para redondear la idea, como repito, no es solamente es ir a interdictar, sino tenemos que quedarnos en el lugar. Porque lo que nos ha pasado durante más de una década, repito, es que se hacen las interdicciones, pero la minería ilegal se repone de inmediato. Con el margen de ganancia que tienen ahora, con un dólar que supera los $5,000 la onza, es muy fácil para los mineros recuperar una draga, un motor, una bocamina cerrada. ¿Por qué se abandonó Patás, los puestos de Patás, rápidamente? Ok, no están abandonados. En Patás tenemos 3 rutas fiscales, hay 3 puestos de control allí. Hay personal en este momento de SUNAT, de SUCAME, de Migraciones, por supuesto, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Hay otras instituciones que han estado y que tienen que ir pronto y estoy seguro que eso se va a recuperar, ¿no? Ahora, en mayor cantidad de lo que hay ahora. ¿Usted siente que la Comisión de Energía y Minas y el Congreso en general no ha ayudado a que se lleve a cabo una ley MAPE que es mucho más seria que un REINFO? Sí. Hay que aclarar que la ley MAPE no es una ley para la formalización, es una ley para regular la pequeña minería y la minería artesanal, pero es absolutamente necesaria. La debemos tenerlo, la deberíamos tener desde hace bastante tiempo. La desaparecieron en el sí, y ahora está, ojalá que este año finalmente tengamos una ley MAPE y ojalá que este año no hayan más ampliaciones del REINFO. La idea es que se puede terminar de formalizar, pero con otro marco legal, no necesariamente con el REINFO. El REINFO, desde mi punto de vista, creo que nació con una buena intención, pero a la luz de los hechos no ha servido. Si solamente se formalizó 2.4%,
los resultados hablan por sí solos, ¿no? Yo quisiera terminar con el tercer eje. El tercer eje. He explicado lo de la formalización, lo de la erradicación, y correcto. el tercer eje es tal vez tan importante como el primero. Se trata de recuperar el ambiente, pero con dos condiciones. Acabamos de aprobar recientemente este año, en la primera sesión de la comisión, los integrantes de un grupo de trabajo multisectorial que van a sacar adelante una nueva estrategia. Hay que tener el concepto primero, ¿no? Se puede criticar una estrategia, ¿va a demorar en hacerse? Sí, va a demorar algunos meses. ¿Va a demorar en tener el presupuesto y implementarse? Es verdad. Pero tenemos que empezar por el concepto. Y la idea es recuperar el ambiente afectado por la minería ilegal, pero donde el Estado puede intervenir con desarrollo. Eso no se ha venido haciendo, o por lo menos se ha venido haciendo de manera aislada. Y después dejar a economías alternativas. Miren ustedes, en cuencas como, por ejemplo, en el río Santiago, yo he estado ahí en más de una oportunidad, hay comunidades nativas que están siendo muy afectadas. Hay líderes de esas comunidades nativas que de verdad están muy preocupados y muy activos también en la lucha contra la minería ilegal. Pero parte de la comunidad o de las comunidades también se han comprometido. De acuerdo. Si erradicamos la minería ilegal de allí, ¿qué les vamos a dejar a cambio? De acuerdo. Y eso en todo el Perú. Muchas gracias a Rodolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que pueda estar en otro momento para que nos vaya contando cómo van los avances. Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy tenemos un compromiso mayor porque este año hay un presupuesto mayor que lo que hemos tenido en los años anteriores. Como debe ser, claro. Como debe ser. Así es que tenemos el compromiso de hacer mejor las cosas. Pero solamente para terminar, la idea es reducir el gasto en interdicción e incrementarlo en control, fiscalización, desarrollo y economías alternativas. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, mencionarles a todos que ya viene, bueno, en septiembre viene el mes minero de septiembre, le hemos llamado así porque viene Expomina, www.expominaperú.com. Separe su stand, ya hay más de 1000 stands vendidos. No se quede fuera de esta gran feria que además va a tener eventos internacionales dentro de la misma feria como CESCO Chile, que va a tener unas charlas y la cena CESCO por primera vez en Lima. También eventos internacionales que se van a poder dar dentro de Expomina. Así que los invitamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Regresa Expomina Perú, el evento minero más importante del 2026, que abrirá sus puertas del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Delegaciones internacionales y lo último en tecnología para la minería, con intenciones de compra que superan los $700 millones. En el marco de Expomina, liderado en esta edición por Roque Benavides, presidente ejecutivo del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, se desarrollará el 8º American Mining Summit, presidido por Carlos Castro, junto con ruedas de negocios y congresos internacionales en alianzas con CESCO y la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración. Atención proveedores, separe su stand y forme parte de la feria minera más importante del 2026. Invierta bien, invierta con los líderes. Mayor información en expominaperú.com. Bien, entrando en nuestro bloque internacional, American Mining, nos vamos a conectar a Wall Street, Nueva York, con José González, el editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. José, bienvenido. Encantado de estar en el programa. En la reunión ministerial sobre minerales críticos celebrada en Washington hace unas semanas, representantes de más de 50 países se reunieron para sentar las bases de una nueva cadena de valor de minerales críticos diseñada para romper la posición dominante de China en el mercado. En la reunión ministerial, Estados Unidos presentó su nueva iniciativa, el Foro sobre Compromiso Geoestratégico de Recursos Naturales, una coalición de países destinada a ampliar rápidamente la inversión pública y privada en las cadenas de suministro de minerales críticos. Como lo describió el presidente Vance, es una zona comercial preferencial para minerales críticos protegida de perturbaciones externas mediante precios mínimos exigibles. Esta nueva iniciativa es una continuidad de lo que se llamó la Pax Sílica, una iniciativa plurilateral anterior para cadenas de suministro seguras basadas en inteligencia artificial. El nuevo esfuerzo será liderado por el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos a fin de establecer una Reserva Estratégica Nacional de Minerías Críticas, el proyecto llamado Bóveda, con el fin de impulsar la producción y proteger a los productos de futuras crisis de suministro. La reserva de 60 días estará respaldada por un préstamo de $10.000 millones del Exim Bank con $2.000 millones de participación de fondos privados.
En la reunión, el representante comercial de los Estados Unidos anunció un plan bilateral con México y un acuerdo trilateral con la Unión Europea y Japón para fortalecer las cadenas de suministro de minerales esenciales y sentar las bases por un acuerdo más amplio con otros aliados. Según el Financial Times, el plan de Washington para acumular minerales genera preguntas entre analistas y operadores quienes buscan comprender cómo funcionará este gigantesco esfuerzo y si acaso perturbará los mercados globales. Bajo el proyecto, Estados Unidos comprará y almacenará suministros de emergencia de una gama de minerales críticos para que fabricantes como los de automóviles los utilicen en tiempos de crisis. Los detalles sobre el funcionamiento de la bóveda siguen siendo limitados y operadores y analistas señalan que es probable que el esfuerzo ponga a Estados Unidos en competencia con otras naciones occidentales que se apresuren a reducir su dependencia de China para obtener minerales críticos. La bóveda forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para romper su dependencia de China en una amplia gama de metales vitales para las industrias como la energía, la tecnología y la defensa, cuyo control Pekín ha demostrado estar dispuesta a instrumentar. Lo que se teme es que el acaparamiento pudiera generar, si terminara en tal acaparamiento, como han señalado los analistas, un incremento en las cotizaciones y una escasez de metales. En lo que el Perú respecta, el canciller Hugo Cela suscribió en Washington un memorándum de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos y tierras raras con Estados Unidos durante su participación en la reunión ministerial. El memorándum permitirá la identificación conjunta de proyectos prioritarios y facilitará el acceso a instrumentos financieros y tecnológicos. Estas acciones están orientadas a promover nuevas inversiones, fortalecer la competitividad del sector minero peruano y diversificar su base productiva. El acuerdo contempla la transferencia de tecnología y la cooperación técnico-científica institucional mediante el intercambio de información, conocimientos especializados y buenas prácticas internacionales. También contribuirá a fortalecer las capacidades del Perú en áreas como exploración, mapeo de recursos, procesamiento, reciclaje, formación de capital humano e investigación y desarrollo vinculado a estos minerales críticos. Muchas gracias a José González. Bien, justamente como editor internacional de la revista Rumbo Minero, José González se está preparando la próxima edición de Rumbo Minero. Usted puede entrar a www.rumbominero.com y va a poder bajarse toda la información que sale cada 45 días, información fresca, estudios hechos por todo el equipo de Rumbo Minero de primera línea y entrevistas a los líderes de opinión en el sector minero. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos ya en nuestros estudios siguiendo con la línea de la campaña electoral para saber qué piensan los candidatos sobre el tema minero. Nos encontramos ya con Enrique Valderrama, candidato presidencial por el partido aprista peruano, el APRA. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Medidas de reactivación económicas en los 2 primeros años y cómo hacer que el estímulo de crecimiento, cómo manejar el estímulo de crecimiento. Hemos presentado un shock que hemos denominado Reactivación Económica y Popular hace un par de semanas en una conferencia de prensa que incluye definitivamente las grandes inversiones, es decir, planteamos la posibilidad de que el área para la agroexportación, digamos, incremente de 250.000 a 500.000 hectáreas, planteando la posibilidad del destrave de las inversiones mineras en el país, que bordean los 60.000 millones de dólares. Naturalmente, en las ampliaciones, un shock de quitar la burocracia, digamos, simplificar los temas. Y en el otro, en la gran inversión, los nuevos proyectos, creemos nosotros necesariamente en la viabilidad social de la gran minería moderna, que implica necesariamente para nosotros una reconfiguración del canon, de ese canon reconfigurado, el 20%, de asignación directa para los ciudadanos del área de influencia de la actividad extractiva, por un lado. Por otro lado, definitivamente creemos en la parte popular. Creemos en un sistema de garantías, no con las reservas del BCR, sino más bien del Tesoro, de 3.000 millones de soles para aplicación a través, por ejemplo, de COFIDE, de crédito popular a un interés mucho más preferente, fundamentalmente centrado, lógicamente, en las MIPES en el país, también, evidentemente, en los productores del campo y, lógicamente, en los pescadores artesanales que acabamos de visitar en diferentes puertos en el país. Creemos, naturalmente, que tenemos que tener un shock de infraestructura también muy grande.
Planeamos concretamente en los próximos 4 años construir la línea 3 y 4 del Metro de Lima y evidentemente poder construir en Trujillo, en Piura, en Arequipa, una línea de metro, priorizar el tema en el sur de Corío y en el tema del norte del puerto Eten, entre otros grandes proyectos de infraestructura. Vamos a detenernos, Enrique, en un aspecto que ha mencionado, que es lo relativo a la atracción de inversiones, porque suele empaquetarse esto solamente en la oferta que puede hacer el país de los grandes proyectos que tenemos para poder desarrollarlos, o también en las partes de desregulación. Pero hay conflictividad social, hay una burocracia extrema, hay superposición dentro de la propia estructura del Estado que hay que ir eliminando, que toma decisiones. Por eso se demoran los proyectos específicamente de inversión minera. Frente a eso, ¿tienes una visión global de todas estas reformas estructurales que hay que hacer en el Estado? El tema de los proyectos mineros, por ejemplo, que es 60.000 millones, son 2 asuntos fundamentales. Los nuevos, que hemos hablado, de un tema de reconfiguración del canon, de asignación directa de dinero a la gente para la posibilidad de su viabilidad social. Y evidentemente la otra parte justamente son las ampliaciones, que eso es básicamente burocracia. Por eso, no solamente en el tema minero, sino en general, pero haciendo un énfasis en el tema minero por, digamos, lo importante y fundamental que es para el PBI, nosotros planteamos la reducción de la tramitología por lo menos a la mitad, que es una idea que venimos madurando ya hace bastantes años como partido incluso. Creemos que esto es fundamental y necesario, como creemos también que lo es no solamente en los esquemas grandes, sino también para facilitar la microinversión alrededor del tema de la formalización de los emprendedores en el país. Podemos dar estímulos, compras estatales, créditos, evidentemente que la burocracia se reduzca a cambio de formalidad, quizás de periodos de gracia también en el caso de los emprendedores. Es decir, vamos a reducir los trámites para la gran inversión y para la microinversión. Ahora, la minería ilegal. No logramos hallar la fórmula, ninguno de los gobiernos ha logrado tener esta fórmula de poder realmente legalizar, ¿no? Lo que tenemos el Reinfo, que es un documento mal hecho, que es demasiado amplio. Los congresistas se encargaron en la Comisión de Energía y Minas de hundir la ley MAPE para que no salga, cuando es una ley necesaria. ¿Cómo articular en una eventual presidencia de usted, cómo articular para que poder sacar adelante una ley como MAPE en un eventual gobierno? Definitivamente tenemos que ir a la propuesta de un esquema de formalización para la minería pasible ser formalizada, es decir, no la ilegal, la que se asienta en lugares que podrían eventualmente ser pasibles de actividad extractiva, no como la ilegal que se asienta en lugares en que nunca podría ser pasibles de actividad extractiva, además que implica gente armada, esquemas realmente criminales. Y creo que no ha habido una oferta concreta, ni un diálogo concreto, ni amplio con estos sectores. Considero necesario plantear sobre la mesa la posibilidad de que nosotros declaremos, evidentemente, que el tema del Reinfo no va a ser algo que se va a continuar, pero debemos llegar el 28 de julio con 2 paquetes normativos, uno para la seguridad ciudadana y el otro para la formalización minera. Planteamos, entre otras cosas, por ejemplo, que podemos dar facilidades para la importación o incluso en una alianza estratégica para la instalación de mini plantas procesadoras de mineral ambientalmente más amigables, a cambio de formalización y de elevación de estándares ambientales y obviamente laborales. ¿Estas plantas serían del gobierno? Yo creo que tiene que tener una suerte de protección estatal, sin duda, porque definitivamente hay esquemas ilegales a los cuales no les va a convenir que nosotros, digamos, podamos trabajar con los que extraen el mineral, digamos, en mejores condiciones. Porque aquí lo que usualmente pasa es que ellos no son los principales beneficiados desde el punto de vista económico, sino justamente los que hacen intermediación, que les conviene este estado de situación de las cosas. El Reinfo no debe ir más y debemos llegar el 28 de julio con un planteamiento de una ley que además haya tratado de consensuar o haya tratado de acercar a los productores, que no son los que extraen, digamos, directamente, que no son los principales beneficiados. Creemos que con este esquema de mini plantas, que podría en algún caso del debate ser similar al esquema que también se utilizó en Chile, podríamos avanzar bastante. Hemos presentado alguna iniciativa alrededor de esto también hace un par de semanas y está coordinando con nosotros diferentes especialistas, entre ellos Iván Arenas. De acuerdo. ¿Cuál es la propuesta concreta de Enrique Valderrama respecto a Petro Perú? Hemos tenido la semana pasada al candidato de Unidad Nacional, el general Roberto Quiabra, que establece con toda precisión, tenemos que contar con una participación privada estratégica del 49% y reservar 51%. ¿Coincide o no Enrique Valderrama? ¿Tiene algo más que decir? Yo creo que entender Petroperú, digamos, como un todo integral y decir que eso se va a privatizar o va a ser parte de un esquema, digamos, de esa manera tan simple,
sería de una u otra manera ser inexactos. Creemos definitivamente que hay que aplicar dos grandes principios. El primero es que no tiene que ser un desangre definitivamente para las arcas públicas como ha sido. Recuerden ustedes que el tema de la refinería de Talara se inició durante el gobierno de Lapra, por cierto, pero solamente estaba valorizado en 800 millones. Ha terminado siendo 7.000, como otras obras que se valorizaron, la línea 2 del metro, en fin, el tema del gasoducto. Creemos definitivamente que hay que dividirlo, en todo caso, entre aquello que pueda hacer, que tenga potencial, digamos, forma de ser autosostenible, y aquello que no. Y creo que una herramienta a analizar, sin duda, es la gestión privada también, sin lugar a dudas, ¿no? No hablo de la venta, pero sí de una gestión privada que pueda ir definitivamente en consonancia, incluso con especialistas, pero también con los propios trabajadores, ¿no? De acuerdo. Bien, muchas gracias a Enrique Valderrama, candidato presidencial por el partido aprista peruano APRA. Muchas gracias. Encantado de haber estado acá, muchas gracias. Bien, vamos ahora al bloque Sociedad y Minería con Iván Arenas. Adelante. Desde concesiones ociosas hasta una reforma en las concesiones de la propiedad minera, las concesiones mineras específicamente. Todo eso usted lo puede encontrar en los diferentes documentos que han elaborado los partidos políticos que participan en las próximas elecciones como propuestas en el tema minero. Algunos, como por ejemplo Renovación Popular, dicen que existen concesiones ociosas, es decir, se han tomado el relato de justamente estos mineros informales o los gremios de mineros informales, y algunos de la extrema izquierda, los extremos populistas, dicen, por ejemplo, que hay que hacer lo que se llama la segunda o primera reforma agraria en las concesiones. Quieren un Velascato en minería. Todo eso estamos viendo en las próximas debates alrededor de la minería informal y de la minería ilegal. Sin embargo, no estamos viendo que vayan al fondo del asunto, y el fondo del asunto es cómo logramos que los concesionarios y los mineros se pongan de acuerdo para obtener los contratos de explotación. Y esto en el marco de otro tema que además es importante. No existe hasta el momento una estrategia de formalización en el gobierno nacional, sobre todo en el Ministerio de Energía y Minas. No existe también director de formalización y hay un nuevo viceministro de Minas. Todo eso abona a que no exista, como les decíamos, esta planificación, esta programación, esta estrategia para formalizar a los más de 31.565 reinfos, pero además alerta de una cosa, alerta que mañana más tarde podemos ver nuevamente ampliada eso que se llama el reinfo. Atención entonces, mucha atención a lo que los candidatos están diciendo sobre la formalización minera, a lo que están proponiendo, la propuesta que tienen desde concesiones ociosas hasta la reversión de concesiones que liquidaría básicamente la minería formal y la minería que tenemos en el Perú, que es sumamente potente. Y atención además a lo que hace el Ministerio de Energía y Minas al no tener todavía una estrategia de formalización del reinfo. Muchas gracias y seguiremos conversando. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. En el bloque de proveedores, nuestros aliados estratégicos en el sector minero, nos encontramos con Fiorella Otiniano, ella gerente ejecutivo de Valflex Perú. Dándole la bienvenida a Rumbo Minero a Fiorella, queremos preguntarle cuántos años vienen trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de productos y servicios que brinda su empresa. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto. En efecto, formo parte del grupo internacional Valflex Group. Somos una empresa que nos encontramos 60 años a más en el mercado y actualmente nuestro portafolio está consolidado por mangueras hidráulicas que son las de alta presión, mangueras industriales y todo tipo de conexiones dirigidos al sector de minería y cualquier otro sector industrial. Fiorella, ¿cuáles son los objetivos comerciales para este año 2026? Y explícanos si tienen planes de expansión de sus operaciones a nivel nacional. Así es, en efecto. Este año 2026 planteamos consolidarnos, fortalecernos en la industria minera, definitivamente, teniendo un crecimiento bastante sostenido y ordenado.
Actualmente estamos participando de varios proyectos mineros. Nosotros queremos reforzar ese stock que tenemos a través de la matriz que se encuentra en Portugal y mejorar, por supuesto, siempre nuestros tiempos de atención, ¿no? Con respecto a los planes de expansión, queremos acompañar o realizar un acompañamiento más continuo, más de cerca con la industria minera, con las mineras, situación que ya estamos llevando a cabo y que a la fecha nos está funcionando y yendo bastante bien, ¿no? Coméntenos, para terminar brevemente, el trabajo postventa de seguimiento que realizan con sus clientes. Ya. Algo muy importante que debemos rescatar es que nuestro servicio no solamente termina en la venta del producto, sino que nosotros acompañamos ese servicio postventa hasta la entrega del mismo y posterior a ello, viendo cómo se desarrolla, cómo se comporta, ¿no? Nosotros siempre estamos acompañándolos desde un inicio hasta que se termine la ejecución del proyecto en el que se encuentren, ¿no? De acuerdo. Bien, fue Fiorella Otiniano, gerente ejecutiva de Valflex Perú. Felicitaciones, Fiorella, por la gestión y esperamos tenerte en otra oportunidad en Rumbo Minero. Perfecto. Gracias, que tengan un buen día. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Bien, llegando al final del programa, César, lo que nos dice Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la presidencia del Consejo de Ministros. Si bien hay un concepto, me parece interesante sobre cómo hacer las cosas, ahora tienen más inversión para poder desarrollar, porque claro, hay que tener inversión, si no, no se puede hacer nada. Más presupuesto, como dijo. Más presupuesto, pero me siguen quedando algunas dudas que espero que en el camino vaya aplicándolas, porque lo que vemos en las noticias es diferente y lo que sabemos como personas vinculadas al sector minero es un poco diferente, ¿no? Tenemos una guerra medio perdida ahí y si no se hace algo pronto, ya están alrededor de los 10.000 millones de dólares al año, superando a la minería legal. Entonces, yo creo que hay que ordenarnos y hay que estar dentro de la ley, no fuera de la ley. Tú lo has dicho bien en la parte conceptual, Rodolfo García Esquerre la tiene clara porque ha planteado esos tres ejes importantes que es la erradicación, la formalización y también la recuperación del ambiente donde opera la minería ilegal. Eso es lo que tiene que continuar también el próximo gobierno y que la articulación multisectorial también funcione. De acuerdo. Y también hemos estado con el candidato al APRA, al Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama. Me parece que tiene claro el tema de la infraestructura, el tema de la burocracia, que es algo que repiten mucho los candidatos a la presidencia, ¿no? La burocracia en la minería. Pero no es solo la burocracia, es el agua, los reservorios, revisar impuestos. Hay varias cosas que ayudarían. Uno tiene que entender de minería para darse cuenta que a veces cuando se tratan todas las cosas a la vez, lo que puedes hacer, podría parecer que vas a perder un poco de plata, pero al final vas a tener tantas inversiones que vas a triplicar la inversión. ¿Qué es lo que necesitamos? Cajamarca, con 5 proyectos impresionantes y no puedes sacarlos adelante. Llamó mi atención aquello de adjudicar parte del canon minero en un 20% directamente a la ciudadanía, algo que planteó hace mucho tiempo Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Por lo menos en ese terreno, Valderrama tiene coincidencias con Keiko Fujimori. Vamos a ver, ya están invitados todos los candidatos presidenciales para ver si realmente nos pueden hablar de minería o solamente tienen 2 o 3 frases que cuando les preguntan por minería. Es un tema muy importante, 10% del PBI, 60% de las exportaciones. No es algo chico lo que maneja la minería en el Perú. Muchas gracias por estar con nosotros, César. Mi nombre es Jorge León y junto con César Campos hemos desarrollado este programa. No se olviden, los esperamos todos los sábados a las 8:25 de la mañana por Willax Televisión.